como está claro que esto iba a pasar y que luego pasará, y que será recurrente y que al final la responsabilidad la asumiremos, no sé si toda, pero parcialmente los medios de comunicación. Y antes de trasladar lo que quería trasladar, primero decir que me siento el menos experto de todos los expertos que están en esta mesa, porque yo solamente soy un mero observador, o sea, no tengo gran capacidad de análisis y profundidad como podéis tener vosotros. Entonces, mi análisis siempre, un análisis, insisto, desde la mirilla que concede en este caso la dirección de un periódico. Eso uno. Dos, antes de empezar a decir lo que voy a decir, una aclaración. Yo creo que el debate no se centra tanto en... Yo creo que el debate no se centra tanto entre medios analógicos o medios digitales, sino se centra más en estar bien o mal informado. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que a veces la sobreinformación, la supuestamente abultada información de la que disfrutamos en este momento, no significa que estemos consumiendo buena información. Y eso implica, a su vez, una contaminación a la hora de poder ingerir toda esa información. Y eso quizás explica en buena medida lo que está ocurriendo. Es decir, lo que está ocurriendo es que hoy la gente no tiene capacidad para tomar decisiones solventes, ¿no? A mí lo que me preocupa, y acabo rápidamente, lo que me preocupa es ese analfabetismo informativo en el que estamos de alguna forma, al que estamos de alguna forma asistiendo, ¿no? Supuestamente estamos muy bien informados, pero tenemos un montón de analfabetos funcionales desde el punto de vista informativo, ¿no? Es decir, el exceso no genera precisamente buena información. Y hablaremos luego, si queréis, de las redes sociales, hablaremos luego también, si queréis, de los nuevos mecanismos de información, pero de alguna forma también creo que es importante que distingamos entre el volumen de información y luego la responsabilidad profesional de quien criba la información, que ese es otro debate también, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de los medios porque recurrentemente los medios aparecen y además es bueno que aparezcan. Yo creo que es importante que aparezcan porque eso implica que estamos en el debate y eso también implica que frente a esa voluntad que quiere en muchas ocasiones enterrar anticipadamente a los medios, pues creo que estamos vivos. Y creo que esa voluntad también de enterrar anticipadamente a los medios también establece o fija una voluntad también peligrosamente antidemocrática. Y a mí también me preocupa eso, ¿no? Yo que soy muy constitucionalista y que siempre me amarro, o trato de amarrarme a la Constitución del 78, creo recordar que el papel que se nos asigna en esa Carta Magna es precisamente el papel de vigías y el papel de control al poder, ¿no? En la medida que anulemos a los medios de comunicación, en la medida que establezcamos limitaciones severas sobre el papel de los medios de comunicación y en la medida que creemos, no me niego a la creación de nuevos medios porque creo que eso marca viveza, pero en la medida que pensemos que supuestamente nuevos medios pueden garantizar un mayor disfrute de información, creo que en el fondo estamos causando un grave perjuicio a lo que es la democracia. Pero bueno, luego hablaremos de eso, insisto. ¿Por qué estamos cabreados? ¿Por qué de alguna forma entendemos que la política nos está decepcionando? Pues por múltiples motivos. Solamente hay que ver las páginas de los periódicos para encontrar diariamente motivos y justificaciones suficientes para entender lo que pasa. Yo creo que esto es sencillo. Pero básicamente yo creo que hay tres razones que están contribuyendo de forma efectiva, con perdón, a chafarnos la vida, ¿no? Uno de ellos es que ahora la nueva política ha conseguido romper algo que para mí era fundamental y que existía, que era la cadena de mejora, ¿vale? Nosotros nacíamos, nos formábamos, crecíamos y siempre teníamos una evolución positiva. Entendíamos que tanto en lo personal como en lo económico, como en lo puramente político, tendíamos a mejorar. Hoy eso se ha roto totalmente. La cadena de mejora se ha roto. Aquello que decía mi madre, dice, no te preocupes que siempre irás a mejor, eso hoy es una falsedad. No existen voluntades ciertas que fijen una voluntad de crecimiento positivo. Y eso es dramático para una sociedad moderna y dramático para una sociedad democrática, porque establece incertidumbres, establece miedos, establece incertidumbres sobre cuestiones muy básicas, sobre nuestra propia estabilidad. ¿Qué va a ser de mí dentro de 5, 10, 15 años? ¿Podré tener una pensión? ¿Podré garantizar a mis hijos una ayuda si es necesario? ¿Podrán mis hijos, de alguna forma, tener capacidad suficiente para mejorar socialmente? Ese ejercicio tradicional que se producía entre nuestros padres, que muchos de ellos no fueron a la universidad, y la opción que nos dieron a nosotros de ir a la universidad, hoy no sabes si tú a tus hijos podrás darle esa misma evolución, esa misma cadena de mejora. Y eso ha generado una gran incertidumbre social, que eso ha generado a su vez un inmovilismo. Hoy nadie se atreve a hacer nada. Es un poco lo que decía Kim con anterioridad, ¿no? La clase política a la que constantemente le estamos demandando acciones, toma de decisiones, estamos asistiendo a una clase política absolutamente cobarde, que no se atreve a tomar decisiones. Pero eso no solamente ocurre en el ámbito político, ocurre en todos los ámbitos. En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito periodístico, donde de alguna forma también establecemos modelos y repetimos modelos que entendíamos que son válidos o que pudieron ser válidos, pero no nos atrevemos a dar ciertos saltos. Entonces, la crisis lo que ha conseguido es acobardarnos de forma clara, pero fundamental, insisto, ha roto la tradicional cadena de mejora. Eso, bueno, dinamitado. Dos, se rompe la cadena de mejora y por extensión se rompe
la cadena de confianza. Yo antes me fiaba de... Yo soy muy crítico frente a lo que decías. Tú hablabas antes de que se ha extendido una mayor voluntad de solidaridad. Yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario. Hoy el principio de confianza delegada está quebrado. Yo no me fío de nadie. No me fío de mis políticos. No sé cuál es la capacidad de mis políticos realmente y su solvencia. Incluso pienso que los políticos no son válidos para representarme tal y como yo pienso que deberían hacerlo, ¿vale? Y nuevamente establezco un criterio de incertidumbre. ¿Realmente estarán haciendo bien lo que tienen que hacer bien estos señores? Que más incertidumbre, más miedo, ¿de acuerdo? Y entonces establecemos un criterio que supuestamente viene a salvarnos y entonces cuando empezamos a pensar que los tecnócratas son capaces de suplir a nuestra clase política. Es decir, que los tecnócratas, que son tipos supuestamente solventes, pero que también tienen ideología, eso es importante, que también tienen ideología, van a tener la capacidad necesaria para solventar todos aquellos problemas que la clase política no puede. Y pensamos que eso es bueno. E incluso alardeamos públicamente, incluso en nuestros gobiernos, introducimos personalidades escasamente políticas, pero con un perfil muy tecnócrata, que entendemos que tienen la capacidad necesaria para solventar aquello que los políticos no pueden hacer. Y eso se jalea. Se jalea desde los medios de comunicación, se jalea desde los propios responsables políticos y se entiende que es un atributo de solvencia. Qué bien que ha venido un gran experto de tal universidad o de tal institución internacional que nunca ha tenido una ideología reconocida, pero que puede ser, por citar un ejemplo, un excelente ministro de Hacienda que va a poner esto en orden porque nosotros somos absolutamente incapaces. Y eso nos da tranquilidad. Pero la incertidumbre sigue existiendo. ¿De acuerdo? Tercero, hemos negado, por extensión, la capacidad transformadora de la política. Antes entendíamos que con la política se podían hacer cosas. Entendíamos que apoyándonos en la política teníamos una capacidad para modificar y mejorar la sociedad. Pero eso tampoco nos lo creemos. Ese triángulo que existía, ese triángulo tradicional que existe entre el poder, los ciudadanos y los partidos, y donde en el medio está la política, eso se ha dinamitado también. Se ha dinamitado de tal forma, que nosotros entendemos que los partidos son hoy un problema. Es decir, lo que está ocurriendo es que hemos concedido, o se ha concedido, tanto peso a los partidos políticos, inicialmente por un ejercicio de desafección ciudadana, de desapego ciudadano y de falta de responsabilidad ciudadana respecto a lo que hacían los partidos políticos, que hoy la relación se establece única y exclusivamente entre partidos políticos y poder. Partidos y poder. Y ese es el debate que se está estableciendo, ¿de acuerdo? Donde los ciudadanos miramos ese debate, pero lo miramos desde la lejanía. No tenemos capacidad para entrar, introducirnos en ese debate, porque no tenemos capacidad para introducirnos en los partidos políticos, ¿vale? Nuestra capacidad para poder modificar la realidad, para poder de alguna forma distorsionarla en sentido positivo, queda anulada en el momento que se presentan barreras insalvables para poder entrar en ese nuevo debate entre partidos políticos y poder. La pregunta es, ¿quién gana en ese debate? ¿Quién tiene la capacidad para poder doblegar, con perdón, al poder, o en su defecto, para domesticarlo y volver a establecer esa estructura, ese perfecto equilibrio, donde de alguna forma antes nos sosteníamos con cierta comodidad? Es un poco esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman, ¿no? Es decir, todo está en esa situación inestable donde nadie se fía de nadie y eso impide un crecimiento social más o menos ordenado. Ahí estamos los medios de comunicación. Claro, supuestamente, ¿qué hacemos los medios de comunicación? Yo no soy tan crítico, por obligación, no soy tan crítico con el papel que se nos atribuye, de alguna forma, de asumir ese peso de apoyo al poder. No creo que sea tal. Y a veces, cuando tenemos estas discusiones a veces en clave muy interna de redacciones, y se habla de lo mal que lo estamos haciendo los medios de comunicación, o de la falta de responsabilidad, o la falta de valentía que los medios de comunicación tenemos, yo solamente empiezo a enumerar las portadas en las que de alguna forma hemos ido denunciando casos de corrupción tras caso de corrupción en los procesos de investigación que muchas de las reacciones de este país están publicando. ¿De acuerdo? Que no es suficiente, ¿de acuerdo? Que quizás ese debate es un debate superficial, donde de alguna forma solamente nos quedamos con la fotografía y la imagen. Puede ser. Pero establece la antesala de una voluntad transformadora, establece la antesala de una voluntad vigilante, que es de alguna forma el papel que se nos ha atribuido y se nos atribuyó en la Constitución, y es un poco la responsabilidad que nosotros asumimos en este momento. La voluntad vigilante y de denuncia permanente. Bueno, no me extiendo más porque quería ser muy breve, pero de alguna forma esas tres claves, ¿no? Uno, que para mí es muy importante, lo que hace referencia a la cadena de progreso totalmente rota. Dos, la cadena de confianza también dinamitada. Y tres,
muy importante, estamos negando o no descubrimos una voluntad transformadora en la actividad política. Y eso realmente es dramático. ¿Soluciones? Pues yo las dejo un poquitín para el debate. No vamos a adelantarlo todo. Gracias. Bien, gracias, Miquel. Nos has dejado varios flancos abiertos, ¿verdad?, para el debate. También habrá oportunidad de interpelarse los miembros de la mesa, si es preciso. Coge el testigo Daniel. Buenas tardes. Como tenemos poco tiempo, no voy a perder mucho tiempo en agradecer la invitación. Daros por agradecidos, Nacho y compañeros, y felicitado por este magnífico libro de Kim, una de las mejores cosas que yo he podido leer en los últimos años. A mí me ha suscitado 4 interrogantes y voy a tratar de dar respuesta brevemente a cada uno de estos 4 interrogantes. El primero, ¿por qué la política es siempre decepcionante? Esto necesita una explicación. Segundo, ¿qué pintan los medios en todo esto? Ahora, aprovechando que no hay ningún periodista presente. Tercero, ¿es la corrupción tan grave? Y cuarto, ¿qué podemos esperar en una democracia? Empiezo por lo primero. Conviene que nos vayamos haciendo la idea rápidamente, cuanto antes. La política es un aprendizaje de la decepción. La democracia es un sistema político que genera decepción, especialmente cuando lo hace bien. Cuando la democracia funciona bien, se convierte en un régimen de desocultación, en el que se vigila, se descubre, se critica, se desconfía, se protesta, se impugna. A diferencia de los sistemas políticos en los que se reprime la disidencia, en los que se silencia la alternativa o se ocultan los errores, en un sistema donde hay libertad política, el resultado es que hay un combate en virtud del cual el espacio público se llena de cosas negativas, inevitablemente, afortunadamente. Unos critican a otros, los escándalos se magnifican, la protesta se organiza. Nadie alaba al adversario, la honradez no es noticia. La gente tiende a hacer valer sus intereses de la manera lo más ruidosamente posible. Bueno, de todo esto es conveniente que saquemos conclusiones correctas. Porque esto provoca, en nuestros sistemas democráticos, un carrusel de promesas, expectativas y frustraciones, de engaños y desengaños, que giran a una velocidad a la que no estábamos acostumbrados. Me parece que lo que nos está pasando hoy es que los tiempos de la decepción, lo que a mí me gusta llamar los tiempos de la decepción, es decir, lo que tarda el nuevo gobierno en defraudar, los proyectos en desgastarse, los carismas en desilusionar, la competencia en debilitarse, esos tiempos de la decepción parecen haberse acortado dramáticamente. ¿Qué racionalidad podemos introducir dentro de esta agitación? Yo creo que lo mejor que podemos hacer de entrada es partir de una constatación que es muy liberadora. La política es una actividad limitada, mediocre y frustrante, porque así es la vida. Limitada, mediocre y frustrante. Lo que no nos impide, en ambos casos, hacerlas mejores. Y en segundo lugar, nuestras mejores aspiraciones no deberían ser incompatibles con la conciencia de la dificultad y de los límites de gobernar en el siglo XXI. Lo que hacen los políticos es demasiado conocido y demasiado poco entendido. La sociedad comprende muy poco los condicionamientos en medio de los cuales han de moverse y las complejidades de la vida pública. Esto no ha de entenderse como una disculpa, no quiero disculpar a nadie. Es el elemento de objetividad que nos permite agudizar nuestras críticas, impidiendo que campen desaforadas en el espacio de lo imposible. Recordar estas cosas en medio de la desbandada que llamamos desafección política, cuando están saliendo estos últimos meses o semanas múltiples casos de corrupción y la política se muestra incompetente para resolver nuestros principales problemas, puede parecer una provocación. Lo siento. Si quienes me escucháis tenéis un poco de paciencia, esperáis 5 o 10 minutos más, tal vez terminéis acordando conmigo en 3 tesis. Primero, la política no está a la altura de lo que podemos esperar de ella. Segundo, la política no es inevitablemente desastrosa. Y tercero, tampoco deberíamos hacer demasiadas ilusiones.